Buenas tardes. Hola, hola, hola. Bueno, en todo este proceso que comentaba ayer en la ubicación, sí, lo de situarse en el momento, ¿no? En el yo soy, aquí y ahora, entre el yo fui y el yo seré. De ahí la consideración de que para salir adelante en un proceso de rehabilitación de estas características se requieren una serie de, como he dicho estos días de atrás, de algo más que intenciones, de hechos realizados que se tienen que estructurar, yo creo que a base de repetirlos y de mantenerlos. Casi todas, yo al menos cuando llegué a mis primeras sesiones de rehabilitación, me encontré con una serie de cosas, de frases, de palabras, de dichos, de expresiones que nunca había... No, es que eran tan extrañas para mí, era tan raro escuchar aquello de si no tomas la primera copa nunca te emborracharás, o si no tomas la primera raya nunca te colocarás. Una puede ser demasiado y 1000 no pueden ser suficientes, o si no haces la primera apuesta o la primera acción adictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que, a pesar de todos los pesares y de todas mis andanzas y de todo lo que me había tocado vivir de una forma o de otra, pues nunca se me hubiera ocurrido que, como decía ayer, la solución estuviera en lo sencillo, ¿no? En algo tan simple como era, si no te... O sea, si es que es tan sencillo que es insultante, ¿no? Si algo genera problemas, el problema es algo. Entonces, el truco está en cómo conseguir que ese algo no genere problemas. Y ese algo no genera problemas si no consumes el primer algo de ese algo. Esto, mis juegos de palabras, ¿no? Pero se me entiende, ¿no? A mí, en mi caso, eran el alcohol y el tabaco, lo que en mis inicios, pues mi problema básico eran esas dos drogas, las dos peores drogas que existen, las legales. Y de verdad que nunca se me había ocurrido que contener el consumo de estas dos mierdas, pues pasaba por evitar la primera. Pues porque siempre me dirigía a contener pues la tercera o la cuarta y decir, venga, ya está, y me voy. En mi cabeza no entraba la posibilidad de decir que yo no, a pesar de las pruebas en contra, de que yo no podía detener el consumo una vez que empezaba a consumir. Es que no me entraba en la cabeza. No se me ocurrió nunca algo tan sencillo como decir, si no tomas la primera no te emborrachas. Mi intención era... pues consumir como todo el mundo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Como la gente normal. Es una expresión que no me gusta un carajo, lo de la gente normal, porque bueno, aquí todo el mundo tiene sus cositas, ¿no? Pero los condicionantes y los condicionamientos de la adicción, yo no estaban en aquel entonces listo para entender que esto me venía muy grande, ¿no? Que era una cosa que a mí me desbordaba por todas partes, que no era, la cuestión no era solamente consumir o no consumir, que esto iba mucho más allá de todo eso, ¿no? Pero que obviamente el proceso de rehabilitación pasaba por evitar el primer consumo de lo que fuera. Y me da igual el primer trago que el primer cigarro, que la primera gamba de perico, que la primera raya de speed o que la primera apuesta, que me da exactamente igual. Mi cerebro está condicionado y está deteriorado, sobre todo en su parte interna, por el consumo de sustancias. Los circuitos del sistema de recompensa se han visto afectados por el consumo de sustancias. Y el sistema de recompensa es un lugar del cerebro al que la voluntad humana es inaccesible. No se puede controlar el sistema límbico con voluntad. La voluntad está en la corteza cerebral y no es ahí donde se asienta el proceso de la adicción. Este se asienta en el sistema de recompensa. Entonces, una vez que yo empezaba el consumo y mi sistema se disparaba, el priming ya estaba, lo que se conoce como priming, que es cuando empiezas a beber y ya no puedes parar, ya estaba desatado, y yo me veía absolutamente impotente de contenerme, y que se entienda bien.
impotente de contenerme, pero que es que yo nunca me planteaba, una vez que tomaba la segunda o la tercera, que tenía que contenerme. Una vez que tomaba la primera era con intenciones de control, de decir, bueno, me tomo 4 y me voy. La segunda ya empezaba a cambiar, la connotación ya era diferente, ¿no? O entraba alguien que te ayudaba a tomar la segunda, te comprometía en el sentido de la socialización, de bueno, pues ya voy a tomarme otra. Y ya empezaba el objetivo básico de ese día, que eran 4, por poner un ejemplo, sin más, pues se empezaba a alejar un poquito, como diciendo, joder, que no seas tan me apilas, coño, que no es para tanto, ¿no? Con la segunda, esto empezaba a pasar ya, ¿no? Con la tercera, la cuarta ya no era un objetivo. La cuarta era la consecuencia natural de la tercera. ¿Y qué coño te vas a poner a pensar en pararte a la cuarta? Yo, una vez que había tomado 3, ya no me paraba a pensar en la cuarta. Mi sistema estaba ya totalmente fuera de juego. O sea, mi corteza cerebral ya no tenía ningún poder de inhibición sobre los procesos del sistema límbico. Era imposible que yo me fuera con 4. Porque si me iba, la tensión psicoemocional que llevaba en el cuerpo era realmente insoportable. Entonces, eso es lo que me obligaba a quedarme. El miedo a irme con una carga de sobretensión que eso sí que no lo podía controlar. Porque es que además yo estaba convencido de que mi verdadero control era la falta de control que me producía cuando consumía. Esto era algo que yo tenía más que asumido. Yo estaba mal cuando no consumía, cuando estaba consumiendo estaba bien. Esta era mi percepción de la historia. O sea, hasta ese punto estaba mal mi cabeza, ¿no? Cuando se me plantea algo tan simple como que me dejase de mandangas de controlar la cuarta o la quinta, pues se me empezaron a despejar un poco las incógnitas. Desde luego a mí hasta entonces nadie me había hablado del concepto de demanda orgánica, de necesidad orgánica de consumo, ni tampoco de la obsesión mental, de esa obsesión sutil encubierta del proceso alcohólico, en mi caso, o tabáquico, en el que todos los propósitos de control o de no consumo se veían devaluados por un impulso irrefrenable que yo no podía contener. No entendía que mi demanda orgánica se disparaba no solamente porque durante todo el día no había consumido, sino porque estaba en un entorno de consumo que desataba todos los procesos celulares de mi sistema límbico, ¿no? Yo no podía entender, o no parecía darme cuenta de que lo que para mí era una sanísima intención de tomar un par de copas, o un par de cañas, un par de mierdas, pues se iban a ver totalmente desestabilizadas en cuanto me tomara la primera de ellas. O sea, es que no me entraba en la cabeza. Yo vivía permanentemente en un proceso de sobretensión psicoemocional brutal. Si yo era un calderín, siempre he sido un calderín. Entonces, a mí el concepto primero era relax. Era bajarme de vueltas. El alcohol además es un depresor, como muy bien sabéis, y en mí producía el efecto de aminorar todas mis agonías, todas mis angustias y todo mi nerviosismo, ¿no? Entonces, joder, aquello era cojonudo. Entonces, claro, la primera era la clave de todas las que venían detrás, pero porque era también la clave de la bajada de vueltas que yo le pegaba a mi cabeza, ¿no? De cómo me sosegaba y ya, estaba, pues eso, pues como en un hábitat conocido, en un hábitat controlado, en el que yo, pues era, pues, no sé, bueno, estaba en mi salsa, en mi hábitat natural. Fuera de ahí era cuando se desataban los nervios, en el trabajo, por muy bien conocida mi profesión, en los viajes, en esto y en lo otro, siempre estaba al borde del ataque de nervios. Entonces, el hecho de tomar la primera de las copas, pues para mí era un sinónimo de relajación, de tranquilidad, y me pasaba diario sin que me diera cuenta de ello, ¿no? Así que, pues, sí o sí, repetía una vez y otra vez, y al día siguiente otra vez, pues es el desesperante, la experiencia desesperante de intentar consumir con control. Las veces que he controlado ha sido más por necesidad de tener que irme a algún sitio o hacer algo,
que por una hazaña de voluntad que joder, se me va, campeón, párate ya y vete a casa que se ha acabado. Eso yo no me lo he dicho en mi puñetera vida. No, es que no entraba en mi cabeza. Yo sé y me consta, porque ahora sé muchas cosas que antes no sabía, el concepto de saturación, ¿no? El límite hasta el que yo podía llegar, ¿no? El límite de consumo, ¿no? El índice de saciedad de una persona, en una persona adicta, una persona, por lo menos en mí, no hay. A mí no me funciona la boya de saciedad que me dice, hasta aquí y para. Veo a gente normal, he visto siempre a gente normal que a la cuarta o la quinta se paraban y se iban porque decían que no les entraba más. A mí eso no me ha pasado nunca. A mí cuanto más bebía, más me entraba. Es que era como si fuera un pozo sin fondo. Así que entre escéptico y asombrado, y van pasando los años y me veía que no solamente no era capaz de controlar el consumo, sino que se incrementaba, ¿no? Y que al final, para regular mi nerviosismo, mi foco de tensión, necesitaba cantidades más importantes. Y digo, joder, y es que no me canso, ¿no? Y alguna vez que paré, por alguna razón médica, pues estuve un tiempo sin consumir, y aquello era una amargura, hasta que al final ya, pues como reflexionando mucho, me di cuenta que esto no puede ser bueno, si estoy peor que cuando bebía. Es que esa es mi experiencia. Cuando no consumía, estaba peor que consumiendo. Estaba total descontrolado, contestaba mal a todo el mundo, era un cazo de vinagre, joder, de vinagre caliente. No daba con la clave de ninguna de las maneras. Cuando consumía, porque veía que se me iba de las manos, y cuando no consumía, porque veía que se me iba de las manos. El caso es que tenía que consumir como fuera. Y la experiencia de tomar la primera, pues iba repitiendo, y se iba repitiendo, y se iba repitiendo, y nunca veía en qué punto yo podía cortar ese bucle en el que estaba metido. Como además nunca me vi, yo no me veía en los estados en los que veía a otra gente del pueblo donde yo vivo, pues que eran pues borrachos conocidos y reconocidos, y además ya de habitación en el cajero correspondiente, a los que yo en el fondo siempre envidié, porque nunca tuve los cojones de beber como bebían ellos. Esa es la puta verdad. Nunca tuve los huevos de despeinarme y decir, a mí me gusta beber sin freno, y llevo toda mi puta vida bebiendo con el freno de mano echado, joder, guardando las formas, que no me vean en mal estado. Pero sí, al final el único que no lo veía era yo. Entonces, como nunca me vi en ese estado y me consideraba superior a esa gente a la que en el fondo admiraba, y con los que me llevaba bien desde muy jovencito, me llevaba muy bien con los borrachos de mi pueblo, y no me importaba estar con ellos, y me importaba una mierda lo que pensara la gente. Era una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, porque con lo que yo intentaba siempre guardar las formas, y ese observador acomplejado de realidades ajenas que era yo, ¿no? Para que nadie me pudiera sacar un pego, una falta, algo. Joder, cuando estaba con esta gente me tocaba las narices lo que pudiera pensar cualquiera, ¿eh? Pero seguramente por mi ego, ¿no? Por creerme más que ellos, o porque, fíjate que tío, qué campeón, ¿no? Este es capaz de estar con los borrachos y ahí les paga unos vinos y esto. Por eso, no por virtud, no vayáis a pensar mal. No. Yo de virtudes, poquitas. O sea, el caso es que lo hacía, y digo que me llevaba bien porque es que en el fondo yo sentía cosas con esa gente. Joder, mi padre era un borracho, mi abuelo era un borracho, y yo he sido un borracho. Pues lógicamente, y yo con esta gente, pues sentía cosas, sí es verdad que lo hacía con ese ego, ese egocentrismo chulesco pero por afirmarme en mi propia inmadurez, por mis propios complejos de inferioridad, ¿no? Me veía así como más grande que ellos, ¿no? Y era más pequeño, siempre fui más pequeño que ellos. Por eso los admiraba, por eso los admiraba, ¿no? Y algunos que han sabido morir pues con las botas puestas, y digo con todas las letras, esas supieron morir de la forma más miserable que puede morir una persona, que es por culpa del alcoholismo, pero coño, fueron coherentes hasta el final. Y yo nunca tuve huevos de serlo.
Esa es la puta verdad. Y como estoy aquí solo y no voy a nadie, pues esa es la puta verdad. Nunca fui capaz de hacer lo que ellos, lo que ellos eran capaces de hacer, porque nunca tuve los cojones que tenían ellos. Y quizá porque no llegué al punto de deterioro que si hubiera seguido consumiendo seguramente hubiera llegado y hubiera dejado de importarme todo, hubiera dejado de importarme la familia, hubiera dejado de importarme el trabajo, pero si es que ni mi trabajo ni mi familia eran condicionantes en mi vida, era un método de subsistencia para poder seguir bebiendo. Así de claro. Para poder guardar las formas, para tener un modelo de vida políticamente correcto en el que, hombre, pues hay que guardar las formas, ¿no? Estás viviendo en la sociedad. ¿Qué sociedad? ¿Qué sociedad? En la suciedad más bien. ¿Qué sociedad? Si yo estaba solo donde quiera que estuviese, por muy acompañado que estuviera, si no entendía a la gente, no me entendían a mí, yo no les entendía a ellos, no consumían como yo, ni yo consumía como ellos, no hacían las mismas cosas que yo, ni yo hacía las mismas cosas que ellos, no sentían las cosas como yo, ni yo sentía las cosas como ellos. Yo era un cardo borriquero totalmente fuera del pasto, no era mi sitio ningún sitio era mi sitio. Entonces, el estar siempre intentando encajar, como suele decir Yolanda, como una pieza del puzzle que intenta siempre encajar en un puzzle que no le pertenece, hasta que al final se rompe, ¿no? Porque te quiebras. Te quiebras. No tienes, no eres dúctil, hasta el hierro era más dúctil que yo, joder. Intentaba encajar y no podía. Así que todos los intentos que yo hacía por controlar el consumo y otros más grandes todavía que tenía que hacer para que no se me notara, para que no me lo notaran. No para que no lo notara yo, que me jodía notarme cuando estaba un poco para allá, pero es que lo que no soportaba era que me vieran mal. Por mi complejo de inferioridad y mi perfeccionismo. Hostia, que no me vean en malas condiciones, ¿no? O las pocas veces que me ha tocado, a lo mejor caerme o alguna cosa de esas, que han sido muy poquitas, es verdad, porque borracho tirado, poca gente me ha visto a mí, salvo en fiestas, ¿no? Pero no veía ya la forma de poder contener ese incremento que se estaba produciendo, ¿no? Poco a poco mis defensas se fueron aflojando, llegó, como creo que contaba ayer o el otro día, la primera crisis seria de ansiedad que me llevó al hospital, y a partir de ahí ya la cuesta abajo fue. Pasé de un deterioro sutil a un deterioro descarado. Mi forma de pensar fue cambiando. La relación amor-odio por el alcohol y el tabaco, pues fue cambiando por la de lo necesito para funcionar, lo necesito para calmarme, lo necesito para hablar, para cantarle a las 40, para decirle 4 cosas. Es que para relacionarme, para todo eso que a mí en teoría era lo que me daba vida. Así que cuando, de vez en cuando, algún flash mental o mi cabeza salía de corto y hacía conexión, pues percibía que de vez en cuando, cuando veía que se me estaba yendo de entre las manos, pues en algún par de ocasiones pues conseguí detenerlo durante algún tiempo. No demasiado tiempo, no demasiado largo, pero pocas veces dependían de mi voluntad. Nunca, que coño pocas, ni una vez dependieron de mi voluntad. Fue pues por prescripción médica, y decir, estate quieto, chaval, que tienes el hígado ya tocado. Y me paré. Pero era, pues eso, consecuencia del miedo, consecuencia de las llamadas de atención de unos y de otros. La familia ya empezaba a dar por saco, los médicos decían, chaval, que esto tiene que pararse, ya había empezado a tomar el tema de los ansiolíticos, esto con alcohol es peligroso. ¿Qué a mí qué me estás contando? Pues que me quiten los ansiolíticos, yo lo que quiero es beber, y fumar como un descosido. Así que al final acababa con todos los condicionantes de control, con todos los frenos que se me ponían, y soltaba el freno y volvía a retomar la carrera, pero vamos, recuperando todo el tiempo de no consumo, consumiéndolo en la cuarta parte del tiempo de no consumo. O sea, es que era terrible. Cada vez que paraba, la rampa, la pendiente en la que caía de consumo era tan brutal que yo ya, claro, con el cuarto de neurona que me quedaba, pensaba, coño, si es peor que pare, porque luego cuando arranco esto es de locos, hasta yo pensaba, esto me tiene que hacer daño, joder, y tanto que me hacía daño. Así que, hiciera lo que hiciera, siempre acababa como siempre, lamentándome por el hecho de que
Nunca podía quedarme en las cuatro cervezas, o en los 4 vinos, o en las 4, no te digo ya si eran cubatas, ¿no? Pero a pesar de todos los fracasos, y mira que era sistemático, siempre seguí pensando que la solución de control estaba en mis manos. Increíble. Siempre seguí pensando que el descontrol era mi verdadero control. Que, joder, a mí me preocupaba más mi estado de efervescencia, de tensión interna, cuando no consumía, que cuando consumía. Porque cuando consumía me podía pasar de vueltas y a veces pues me pasaba de frenada y podía decir alguna inconveniencia o montar algún, normalmente líos verbales, no más, ¿no? Pero cuando estaba sin alcohol, hostia, yo cuando estaba sin alcohol era peligroso. Era peligroso. Yo podía montar un pollo en la fábrica. Yo he cogido un martillo y no le he abierto la cabeza a un tío, pues porque no sé por qué. Y eran las 11 de la mañana. Joder, se me está viniendo a la cabeza en una fábrica de Canarias, de Tenerife, que tuve una discusión con el gerente de la fábrica porque me estaba pidiendo una serie de cosas que eran auténticas barbaridades, técnicamente hablando, ¿no? Y yo estaba muy nerviosito porque eran vísperas de las fiestas del pueblo donde vivo, de Rentería. Estaban ya las magdalenas a punto y era una de mis fiestas, pues, de despeluque, de las de despeluque. Esa era, vamos, salir y desaparecido en combate. Y yo veía que se acercaba la fecha y Tenerife pues está muy lejos de Rentería. Entonces, que el cabrón aquel no paraba de pedir cosas y además cosas que no eran posibles técnicamente, ¿no? Y llegó un momento en que, joder, entre la tensión que llevaba encima, y mira que la cerveza canaria me gustaba, joder, sí me gustaba, las SS me encantaba. Y llegó una mañana también en la que pues estaba viendo que se me cumplían los plazos y que aquello no había forma de acabar con las peticiones del cabrón este, que para colmo era de Bilbao. Hostia, entonces me acuerdo hasta del apellido del guripa. Y me vino a tocarme las narices bien tocadas. Y me las tocó, hostia. Me dio así, me puso la mano en el hombro y me zarandeó un poquito. Y yo que tenía un martillo que yo llamo un martillo de hombre, un martillo de mecánico, un martillo de los de verdad, ¿sabes? De estos que tienen una bola hermosa. Me di la vuelta y dije, mira, su nombre, le dije, mira, quítame la mano de encima que te meto una hostia con el martillo que te arranco la cabeza. Al gerente de la fábrica. Buah. La que se lió fue cojonuda, claro, como podréis imaginar, pero hoy en mano de santo, como dicen aquí, ahí va la hostia, en mano de santo, y llamó a la gerencia de mi empresa, me llamaron de la empresa y me dijeron, oye, tú cabrón, venga, coge el avión y vente para tu puto pueblo a tus puñeteras fiestas, porque va a salir alguna ahí que no puede ser. Y me vine a las magdalenas. Y pues bueno, pues las pasé de aquella manera, preocupado pues porque la que había liado había sido parda, y desde luego pues no volví a pisar la fábrica esa de Canarias. Con lo que estaba yo ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Por eso digo que cuando no tenía el depresor dentro de mi cuerpo, que es el alcohol, pues era peligroso. Estaba sometido a una sobretensión que era imposible. Era imposible. Lo que pasa es que el control que yo ejercía sobre el consumo pues no era más que pues un espejismo. Era una forma de autoengaño que cuanto llegaba la ocasión propicia pues venía el descontrol, ¿no? Así que el falso control fue incrementando mis ansias de consumo hasta que ya no pude más. Y ya la ansiedad ya no cumplía los requisitos de calmar la ansiedad. De hecho, la incrementaba. Y ahí fue cuando yo empecé ya a preocuparme seriamente de que iba a decir el medicamento, bueno, la medicina que yo me tomaba, que era el alcohol, para controlar mis procesos ansiosos y mis agonías y todas mis frustraciones y todos mis miedos, pues cumplía su función en el momento de consumo, pero el resto del día se incrementaba de una manera tremenda la sobretensión, ¿no? Así que
Al final tuve que empezar a entender que allí estaba pasando algo y que yo tenía que buscar la manera de salir de ese embrollo, ¿no? Y fue cuando aparezco en un proceso de rehabilitación y es cuando me dicen que la única copa, el único cigarro que yo puedo controlar es el primero. Sencillamente, el primero. Entender que sin la primera no hay borrachera, no hay intoxicación o no hay ningún tipo de descontrol posible en cuanto al consumo. Y para mí fue un ahorro de energía tremendo concentrarme en eso. Digo, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. Evitar la primera. Y ya sé que voy a estar nervioso, ya sé que voy a estar atacado. Además, yo en los tiempos en los que yo hice esto, pues bueno, era todo bastante salvaje en ese aspecto, ¿no? A mí la clave de rehabilitación que me dieron fue agua, aguanta y al grupo. Y joder, desde los 12, 13 años hasta los 45 que paré, bebiendo todos los días prácticamente de mi vida, de repente cortar el consumo de alcohol de golpe, pues como podréis imaginar, me supuso pues yo caí para el lado bueno, pues de milagro, porque pasé 3 meses de no sé si definirlo como predelirium, en un estado de angustia, de desesperación, no dormía, apenas podía comer, perdí 18 kilos, que los pillar ahora, perdí 18 kilos en 3 meses, fue brutal, y aguanté, por suerte para mí, o no sé ya si por intervención arcangélica estuve quieto y no consumí, y a partir de los 3 meses pues la cosa empezó a cambiar un poco, pero esos 90 días iniciales, hostia, lo pasé muy mal, pero tenía un objetivo, evitar la primera como fuera. Eso me lo mamé de entrada. Pase lo que pase y pese a quien pese. Evitar la primera es, aunque se esté cayendo el misterio con ángeles, arcángeles y toda la corte celestial. No tomo la primera, pase lo que pase. De ninguna de las maneras, me ponga como me ponga y me pase lo que me pase. Ese fue un concepto que se me quedó tan grabado y tan claro que dijo, joder, si me ha supuesto este esfuerzo de rayar la locura, porque yo llegó un momento en que, me acuerdo muy bien, salía de trabajar y me iba a patear por el monte a correr, cuando todavía la pata me funcionaba y podía correr, pues me pegaba unas palizas inmensas, pero en mi cabeza no paraba, mi cabeza quería la primera copa como fuera, porque sabía que luego venían 3 o 4, y yo que no, y tenía voces en la cabeza, pero voces, no eran voces, aquello era como la batería que yo tocaba, un ruido de latas, hasta que un día bajando del monte me paré, miré para el cielo, joder, miré para el cielo y dije, bueno, pues si tiene que ser así que sea, pero que sea de una puta vez, que me encierren ya, ¿no? Y pensando en que al día siguiente, pues me iba al psiquiatra y pedía un ingreso a ver si me metían en un psiquiátrico y me quitaban eso de la cabeza. Curiosamente, el hecho de decir esa salvajada, porque como comprenderéis, fue acompañada de un juramento inicial, un juramento de los de por aquí arriba, ¿sabes? Me cago en todo lo que se venía. Pues produjo el efecto de calmarme. Fue el primer día en 3 meses que bajé del monte tranquilo, y aquella noche dormí. Joder, si tenía tensión acumulada, a pesar de las palizas físicas que me metía, era tremendo, ¿no? En fin, lo cierto es que en este panorama, pues todo el mundo que entiende de esta cosa, que son las adicciones, pues nos aconsejan a los que las padecemos que es vital evitar la primera dosis. Es vital evitar la primera conducta para que la gente como yo, la gente adicta, pues pueda controlar lo que hace, porque es la que dispara el consumo y el comportamiento descontrolado, compulsivo y obsesivo. Esto, bueno, pues, para mí fue un alivio concentrar toda mi energía, toda mi intención, toda mi intensidad y toda mi atención en evitar la primera. ¿Cómo lo hice? Pues mañana os lo cuento, si queréis. Y si no queréis, pues nada, pues ya lo veréis, porque como esto se queda aquí, pues nada, que seáis buenos y cuidaros, que ya quedamos pocos de los buenos, quedamos pocos, pero todavía quedamos alguno. Así que besitos. Bicho raro, me dice esta Ángeles. Pues sí, soy un bicho raro, sí, joder, que sí soy. Soy más raro que una vaca verde, dicen por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay. Hala pues, hasta mañana si queréis.